Si tienen sus Biblias, voy a predicar solo unos minutos. Quiero que miren conmigo en Deuteronomio capítulo 22. Si un nido de pájaros se encuentra frente a ti en el camino, ya sea en un árbol o en el suelo, con polluelos o huevos, y la madre sentada sobre los jóvenes, o sobre los huevos, no debes llevarte a la madre de los jóvenes. Debes dejar ir a la madre y tomar a los jóvenes para ti, para que te vaya bien. Esto es algo que me parece tan increíble que Dios dice, si haces lo que acabo de decir, si tratas a la madre pájaro como te digo que la trates, trátala. Te irá bien para que puedas prolongar tus días. Les daré mi título en un momento, pero quiero que entendamos algo muy importante esta mañana, que son las pequeñas cosas, son las cosas pequeñas aparentemente insignificantes de actitud, corazón e interior que Dios ve. El hombre mira lo exterior, Dios ve el corazón. Y cuando agradamos al Señor en las cosas pequeñas en el reino, las cosas pequeñas son enormes. Las grandes puertas se abren con bisagras pequeñas. Las puertas son grandes en comparación con las pequeñas bisagras de las que cuelgan. Las bisagras son pequeñas en comparación con las puertas que abren en nuestras vidas y las cosas a las que entramos por esa pequeña bisagra de la que cuelga la puerta. Por ejemplo, cuando Moisés tenía 80 años, había estado en el desierto durante 40 años cuidando las ovejas de su suegro, y las escrituras decían que vio una zarza que ardía y lo notó. Y lo que llamó su atención fue que ardía, pero no se consumía. Y algo en él, lo había visto muchas veces, es muy normal ver una planta incendiarse. Llega hasta 120 grados. Es combustible. Es un fuego que ocurre solo porque estaba seco, y cuando esto sucedió no era algo que él no hubiera visto antes. No debería haber captado su interés, pero 5 palabras cambiaron toda la raza humana. 5 palabras cambiarían todo en nuestras vidas. La Biblia dice en las Escrituras, cuando vio la zarza y no se consumía con el fuego, seguía ardiendo, él se apartó para ver. 5 palabras, él se apartó para ver. Si no se hubiera desviado para mirar, al llegar allí no era una zarza ardiente, era Dios, la voz de Dios y el llamado de Dios. Y esa zarza ardiente dijo, quítate las sandalias, estás pisando tierra santa. Y esa zarza ardiente comenzó a darle el plan de Dios para que una nación naciera de la esclavitud. Ese plan de Dios fue comunicado a través de esa zarza ardiente. Si no se hubiera desviado para ver 5 palabras, la gran puerta de los 10 mandamientos se abriría con 5 palabras. La nación de Israel existiendo dependería de esas pequeñas bisagras de 5 palabras. El Mesías, viniendo a través de la tribu de Judá, finalmente dependería de ello. Los primeros 5 libros de la Biblia, desde la historia de la creación hasta el plan del tabernáculo en el desierto, los sacrificios, el sacerdocio, todas esas cosas, tipos y sombras de Cristo, provinieron de 5 palabras de una puerta que giró sobre, al parecer, un día normal. No era un día especial. Él no sintió escalofríos, no vio ningún ángel, simplemente se levantó. Estaba de camino a algún lugar y ve a lo lejos una zarza ardiente y se desvía para ir a verla. Y cuando lo hace, Dios notó esa pequeña obediencia y abrió puertas enormes que son casi alucinantes para nosotros.
¿Qué puede pasar si le muestras misericordia a la madre ave? Cuando entiendes esto y lo ves, el ave madre es un tipo, creo, de nuestras madres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y después añade esta condición adicional. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor Dios te manda para que tus días sean largos y te vaya bien en la tierra que el Señor Dios te dará. Hay una bendición innegable que está conectada con el pájaro madre y cómo tratas a tu madre. Y Dios dice, te irá bien. Te bendeciré y prolongaré tus días si obedeces este pequeño principio de honrar a tu madre. Tengan cuidado, adolescentes. Tengan cuidado, esposos. Tengan cuidado, hijos, nietos, cómo tratan al pájaro madre. Yo, Dios, veo esas cosas. No me importa cuánto prediques, cuánto cantes. No me importa cuán religioso te veas cuando traes tu Biblia. Observo cómo muestras misericordia a las personas que permití en tu vida, a las que podrías aplastar si quisieras, pero en cambio me obedeces. Y es una puerta grande adjunta. ¿Sabes cuando comprendes el propósito de esta escritura? ¿Cuánto más si se lo mostramos a una madre? ¿Cuánto más si se lo mostramos a nuestra madre física o a nuestro padre o a nuestro hermano o a nuestra hermana o a nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo o a las personas con las que trabajamos? Se supone que debemos ser personas amables. Se supone que debemos ser buenas personas. Se supone que debemos ser, cuando nadie nos ve, nuestro corazón debe ser amable y misericordioso con la gente. Esto es el cristianismo en acción, es brillar como una luz en un mundo oscuro. No reaccionamos ante los demás como otros lo hacen, no decimos cosas como otros las dicen. Nunca olvidaré, mientras viva, que nos regalaron rifles de aire para Navidad. Mi madre, sentada aquí, y ella y mi papá siempre nos dieron grandes Navidades. No recibíamos mucho, pero lo que recibíamos nos gustaba. Y fue dado con amor, y hombre, estaba tan feliz. Yo era solo un pequeñito, y dije, voy a cazar. Vivíamos en una calle sin salida cerca de un desguace. Es literalmente un desguace. Había botellas de cerveza para disparar todo el día y las poníamos, las colocábamos y les disparábamos y todo tipo de cosas. Y recuerdo un día que salí y vi al pájaro azul más hermoso posado en el cable de luz y tenía mi rifle de aire comprimido. Tenía que ser Dios. Y apunté esa cosa. Y el 99.9% de las veces nunca le habría dado. Es un blanco muy pequeño, pero disparé y le acerté, y aleteó y cayó. Y corrí y agarré a ese pájaro muerto por las garras, y corrí a la puerta principal de la casa parroquial junto a la iglesia en Henderson, y golpeé la puerta. Y mi madre vino a la puerta y miró hacia abajo, y yo sostenía eso con mi rifle de aire comprimido. Estaba tan emocionado, me sentía como un hombre, y estaba ahí parado. Mamá, mira, mira. Y todo lo que ella dijo. La Biblia dijo, hijo, un hombre justo considera la vida de una bestia. Ve a enterrar esa cosa en el patio trasero. Y cerró la puerta, y eso me marcó de por vida. Ahí estoy de pie, con ese pájaro muerto. Si hubiera conocido el libro como ella lo conocía, habría tenido más viento del Espíritu Santo a mi favor si hubiera dejado ir a Blue Robin o como se llame.
Y el punto que estoy tratando de hacer es que es increíble que haya algo sobre esta ley. Si puedes cuidar de una madre pájaro, toca el corazón de Dios. Y Dios dice, te irá bien, no lo olvidaré. Pondré el viento del Espíritu Santo detrás de ti. Tendrás una fuerza detrás de ti porque trataste bien a la madre pájaro. Gálatas capítulo 6 dice, no nos cansemos de hacer el bien. Nunca dejes de hacerlo cuando sepas que haces lo que es bueno ante los ojos de Dios. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. La buena gente es amable con sus animales. Ellos cuidan de sus animales. Incluso al cuidar animales, la Biblia dice, porque el malvado es cruel. Algunas personas son tan malas, tan perversas, tan crueles, que no pueden hacer nada sin que haya maldad de por medio. Hay un pequeño toque de maldad en algunas personas y eso no debería estar en nosotros. En el cristianismo debes tener el Espíritu de Cristo que te hace sentir reprendido, convicto. Sientes un freno en tu espíritu cuando tu actitud es incorrecta y simplemente te dejas llevar. Hay cosas que no se entregan a la cruz hasta que llegamos a ese punto. Dios, lávalo de nosotros. Dios, lo que sea que tengas que hacer para trabajar en mi lengua, en mi mente, en mi carácter, en mi disposición, en mi actitud, en cómo trato a mi gente, a mi familia, a mis seres queridos, a mis empleados, a las personas con las que trabajo, debemos tener ese espíritu de bondad. No es que no podamos. A veces hay que lidiar con las cosas. A veces no todas las reuniones son agradables. Digan amén, alguien. Pero el resultado final es que voy a esta reunión. Quiero que todo se aclare. Quiero que se cubra cada asunto. Familia, vamos a pasar por algunas cosas y vamos a hablar de esto, pero al final de todo no es culparte a ti y que tú me culpes a mí y yo tengo tanta razón y tú estás tan equivocado. Es un espíritu de restauración que dice, ahora que lo hemos aclarado todo, dame un abrazo, ven aquí, abrázame, yo te abrazaré y sigamos adelante. De eso se trata todo. Y cómo tratas a la madre ave es algo muy importante para Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Creo que las grandes puertas para David se abrieron cuando Dios se sentó a ver cómo Saúl intentaba matarlo y Jonatán, el hijo de Saúl, se convirtió en su amigo. Y cuando la casa de Saúl fue aniquilada, la Escritura dijo, y David subió al trono. En 2 de Samuel 9:1, él dijo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad? ¿Quién era la casa de Saúl? Las personas que lo habían perseguido, intentado matarlo y asesinarlo una y otra vez. Y dijo, le hice una promesa a mi amigo Jonatán y supe que tiene un hijo y es lisiado. Quiero que vayan por él y lo traigan a mi palacio. Se sentará a mi mesa. Y por cierto, quiero que le devuelvan su rancho y su granja. Toda la tierra que perdió le será devuelta. Y quiero que Siba tome a sus 15 hijos y contrate a 22 siervos y se asegure de que la antigua propiedad esté lista para ese muchacho lisiado por si alguna vez quiere ir y que alguien lo lleve a pasear. Pero él comerá en mi mesa todos los días por el resto de su vida. Él es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es una imagen de cómo se ve. Es alguien que está bendiciendo a una familia que intentó eliminarlo. Esto es muy importante y estas son las cosas. Cuando perdonas a tu padre que no estuvo presente, no. Cuando digo perdonar, no soportarlo y todo eso. Yo
No tienes que estar necesariamente cerca de alguien, pero sí tienes que perdonarlo verdaderamente de corazón. Y Dios dice que cuando cuando tienes desacuerdos, y especialmente con la madre, supéralo. Ama, perdona, muestra misericordia, muestra bondad, porque Dios lo ve. Dios lo ve. Ahora, déjenme darles un par de escrituras. En Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En 1 de Pedro 1:5, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento. Y él dice, y templanza y paciencia y autocontrol, piedad, aquí está amabilidad fraternal y caridad, para que no seas infructuoso y que estas cosas abunden en ti. Efesios 4:31 dice que toda malicia, amargura, ira, enojo, clamor, malas palabras deben ser alejadas de ustedes con toda malicia. Todos léanlo en voz alta y sean amables unos con otros, compasivos. Oh, qué palabra tan hermosa. Compasivos. Todos perdonándoos unos a otros, tal como Dios en Cristo os perdonó a vosotros. ¿Sabías que Jesús dijo en el capítulo 12 de Lucas que se venderían 5 gorriones por 2 dineros? Ni uno de ellos es olvidado ante Dios, dice el texto. Ni uno solo de ellos es olvidado ante Dios. Dios recuerda a la madre ave, Mateo 10:29. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos grupos de gorriones. Lo que Él está tratando de enseñarnos es que si me siento así por una madre pájaro, ¿cuánto más me siento así por ti? Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Ellos que aman la vida deben abstenerse, aquellos que aman la vida y quieren ver días buenos. Refrena tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, dice la versión del Reina Valera. Porque los ojos del Señor vigilan a aquellos que hacen lo correcto. Sé amable. Perdona. Amor. ¿Saben por qué? Porque Él es un buen Dios y Él lleva un buen registro. Y cuando Él te ve haciendo cosas que nadie más ve en el ámbito de la bondad y el perdón, Él dice, oye, viento del Espíritu Santo, respalda sus espaldas. Y va a ser más difícil para algunas personas llegar allí, pero va a ser fácil para ellos llegar al lugar de destino al que los he llamado, porque tienen el viento a sus espaldas. No necesito vientos en contra del Espíritu Santo. Quiero el viento, la bendición en mi vida, en nuestras familias, en nuestro matrimonio. Quiero el viento, la bendición en mi vida, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, la bendición del viento, un perdonarse mutuamente, honrando a nuestro Padre, honrando a nuestras madres, honrándonos unos a otros, y cuando lo haces, Dios dice que te irá bien. Las grandes puertas giran sobre pequeñas bisagras diminutas. Y hoy una gran puerta puede estar esperando detrás de una bisagra de simple obediencia a la palabra de Dios.